Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica, las lecturas de la Biblia. Muchas veces las personas dicen, no, pues en la Iglesia Católica nunca yo vi que leyeran la Biblia. O nunca nos leyeron la Biblia. O cuando yo era católica, católico, yo nunca leí la Biblia. Entonces, si participamos de estas reuniones, estaremos leyendo la palabra de Dios cada día, excepto los domingos. ¿Por qué no los domingos? Porque los domingos debemos de ir a nuestra parroquia a participar de la Eucaristía y escuchar el Evangelio allá, de nuestros pastores, de nuestros apóstoles, como lo decíamos en estos días anteriores. Así es que mis hermanos, los invito para que, bueno, primero les doy la bienvenida a todos. Les doy las gracias por estar con nosotros en la sala, en los grupos, en los distintos grupos. Muchísimas gracias a todos los hermanos que oran también por este servicio. Muchísimas gracias a los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI. Muchísimas gracias a los que replican estos videos, los comparten con otros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Hoy nos acompañan los hermanitos de San Cristóbal, de la parroquia de San Cristóbal en el barrio San Cristóbal Sur, aquí en Bogotá. Por si alguno dice, yo vivo cerquita. Entonces, chévere, los miércoles a las 6:30 de la tarde en el salón parroquial, debajo, ahí en el parqueadero, debajo del templo parroquial, ahí nos reunimos. Entonces, siempre ustedes son bienvenidos, cordialmente invitados. Martica está con nosotros. Martica, muy buenos días, bienvenida. Vamos a comenzar con oración. Gracias, Normita. Buenos días para todos. Dios los bendiga. Hoy estamos conmemorando eh, el nombre de María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le encomendamos este día y estas oraciones y todo lo que vayamos a hacer por la intercesión de la Virgen María. Entonces, invitados todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos ponemos en las manos del Señor y la gracia del Espíritu Santo para que nos dé regale ese discernimiento de esa palabra que nos va a regalar el Señor hoy, para que sea el Señor apoderándose de nuestras vidas, Señor, para que nos ponemos en tus manos, para que seas tú llenándonos de tu gracia, de tu bendición, para crecer en tu fe, para que cada día y que nos reunimos nosotros estemos en presencia tuya. Amén. Iniciamos la lectura de hoy, por favor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el conocimiento engríe mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce como es debido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sobre el hecho de sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada y que no hay nada más Dios que uno, pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosas los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de él. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Así por tu conocimiento se pierde el inseguro, un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando, turbado, turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo.
Por eso, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Guíame, Señor, por el camino eterno. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que también tome la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclame. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Pero el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestar sin esperar nada, será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midiréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, hoy les pido que empecemos a indagar, a ver qué nos está regalando el Señor en este momento. Damos unos momenticos para que entre el Espíritu Santo en nuestros corazones y podamos compartir.
Bueno, hermanitos, los invito a compartir. El que desee, alza la manito o abre el micrófono. María Ruth, por favor. Martica, muy buenos días, hermanitos. Dios Buenos les días. bendiga. Un gran abrazo. Bueno, quiero referirme aquí al Evangelio, donde Jesús nos dice que tratemos a los demás como queréis que ellos nos traten a nosotros. Y Norma nos ha enseñado, esa es la regla de oro de la convivencia humana y de verdad que cuando nosotros somos misericordiosos, cuando hemos recibido tanta misericordia, ¿cómo podemos nosotros no dar misericordia al otro, no querer en el egoísmo de nosotros pensar que no, pues todo para mí y para el otro nada? Yo creo que cuando se tiene esa misericordia, pues podemos vivir viendo al otro de verdad con las mismas oportunidades y con el mismo amor que nosotros queremos vivir nosotros en nuestra vida, nuestras cosas. Y yo digo, si el Señor me misericordió cuando en realidad yo estaba en lo más profundo de la oscuridad, ver a otras personas y nosotros también dice de juzgar y cómo es tan fácil nosotros juzgar al otro, cuando lo que debíamos es eh, vivir esa misericordia que hemos recibido nosotros y vivirla con el hermano. Yo creo que esta es la novedad de verdad del cristiano, o sea, ser misericordiosos, de eso se trata, no solamente de hablar, de ser coherentes, como siempre lo hemos dicho nosotros, con lo que hacemos, con lo que hablamos y con lo que hacemos, porque tan fácil que es hablar y no poder y no exigirnos nosotros ser coherentes con lo que nosotros decimos, pensamos. Eh, Cuando nosotros, el Señor nos dice en su palabra, ¿cómo podemos amar al otro? Decimos amar a Dios y nosotros nos jactamos. Yo me jacto de decir, cumplo, cumplo en ir a la iglesia, cumplo en estar en un grupo de oración, cumplo, pero yo creo que ahí estoy mintiendo porque decimos amarlo a Él y no vemos a Dios. Y si Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él, el otro es ese otro es hijo de Dios, tal como lo soy yo. O sea, yo digo que el amor del Señor, o sea, si nosotros para poder amar tenemos que amar, conocer al Señor, recibir, agradecidos con todo lo que el Señor nos ha regalado, con su misericordia. Y si nosotros no hemos recibido ese amor, ¿cómo podemos amar al otro? No, nunca podemos dar de lo que no tenemos. Y yo digo que cuando recibimos el amor de Dios, porque todo lo que el Señor nos ha regalado es gracia, es la única manera de nosotros poderlo darle a los demás, amando, amando. El amor hace posible todas las cosas. Bendecir al enemigo, o sea, eh, nosotros en medio de toda nuestra humanidad hay personas a quienes amamos más que a otros, pero yo creo que aquí cuando nosotros amamos con el amor de Cristo, eso es diferente, o sea, el amor se desborda, eso nace desde, no solamente desde el corazón, sino desde las entrañas de cada uno de nosotros. Que vemos los defectos de los demás, pues claro que los vamos a ver y no nos vemos los de nosotros, pues eso también puede ser hasta es cuestionable, pero no necesitamos jugar, sino solamente amar. Yo creo que esa es la palabra más poderosa, es amar, amar y bendecir. Bueno, eso es lo que la palabra me dice. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén. Gracias, Ruquita. ¿Quién más? Celina, Marta Cecilia. Siga, Celi. Gracias, muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanitos fuera y lejos, dentro de la frontera y fuera de ella. Bueno, hoy encuentro en la palabra, sobre todo en las tres lecturas, allí están concatenados todos estas lecturas. ¿Qué nos enseña hoy? ¿Qué nos da como reflexión? A través del Santo Evangelio nos está enseñando el Señor qué mérito recibimos nosotros cuando hacemos una obra, cuando hacemos el bien, cuando acudimos, como se dice, a la misericordia del Señor,
y qué nos representa nuestra actitud frente a estas situaciones que nos plantean. Entonces, aquí a través del Evangelio de San Lucas, lo que nos está como proponiendo que no miremos nosotros o que las cosas las hagamos por un interés personal, porque nos devuelvan, porque digamos, nos den o nos reintegren aquellos bienes que hemos dado, que hemos prestado, que hemos socorrido. Aquí lo que nos está enseñando la palabra es, hagámoslos con todo el corazón y no esperemos esa recompensa material. Por el contrario, esperemos la recompensa espiritual porque el Señor ve en cada corazón cuando verdaderamente entrega lo poco o lo mucho que tiene, pero lo da con ese amor como nos lo enseña aquí la palabra. De igual manera, a través de la primera lectura, también San Pablo nos está dando ese ejemplo. Él mismo siente, le dice a los corintios, no se crean más porque ustedes conocen más. No, por el contrario. Él aquí invita en su primera frase, el amor edifica. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque todo aquello que se hace con amor, con entrega, con verdadera cariño, todo esto se aprecia. Lamentablemente aquí San Pablo les está diciendo a los de Corinto, no piensen que todo lo que ustedes han hecho y están creyendo como esas costumbres judías hacen mal. No crean que porque ellos han comido, eh, que porque ellos han comido de la carne de sus ídolos, van a seguir pecando. No, San Pablo hace aquí una reflexión. No todo esto es malo, porque si eso fuera malo, él sería el primero en abandonar, como se dice, esta costumbre. San Pablo aquí a qué nos invita. Tengamos siempre presente que el único Dios y el verdadero Salvador es Cristo Jesús. Es la única persona. Y en ellos, en el Señor, es donde debemos dar o tener la seguridad con la cual nosotros nos vamos a salvar. No hay ningún ídolo más ni nada, porque si cree que porque comer carne de la que se le, de un ídolo, la persona va a pecar, no, porque por eso murió Cristo y Cristo murió también por esas personas inseguras. Y a través del Salmo nos está diciendo, guíame Señor por el camino eterno. Qué maravilloso cuando nosotros en nuestra oración diaria siempre le agradecemos al Señor por ese nuevo amanecer, por esa noche de descanso. Y gracias también por tener a nuestra familia cercana. Pero qué maravilloso cuando el Señor sabemos que Él ahonda en nuestro corazón. Él nos conoce todo. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe qué podemos dar y sabe también en dónde estamos incurriendo en nuestros errores. Diariamente le pedimos al Señor de corazón que nos guíe en esos momentos de prueba que son difíciles, pero que nos dé esa luz porque el Señor es para nosotros todo aquello que nos da con su bondad, con su amor y con su generosidad. Amén. Listo, Martita. Bendiciones. Gracias. María Nancy, por favor. Nancita, se le apagó el micrófono ya. Hola, buenos días. El Señor aquí me invita en ante cómo debe ser mi reacción ante situaciones de ataque, de conflicto, de tensión con otros. O sea, me invita a no vengarme, me invita o a hacer lo mismo, me invita a no guardar resentimiento porque finalmente me recuerda que cuando yo guardo resentimiento, cuando uno guarda resentimiento, el más perjudicado soy yo. El odio es como un veneno que me tomo yo misma creyendo dándoselo, creyendo dárselo al otro. Y eso contamina mis emociones, mis sentimientos, todo. Eso no me deja crecer, no me deja vivir. Si me invita a hacer, a tener sabiduría incluso en la actitud, en actitudes de ataque, no responder, pero no tampoco quedarme como esas peras de boxeo que usan muchos para entrenar.
o sea, tener como un equilibrio. Eso lo conecto mucho a lo que, por ejemplo, nos decía ayer Norman. O sea, yo creo que para las cosas no hay algo estructurado, un protocolo, unas instrucciones a seguir, algo cuadriculado, no, es a tener esa sabiduría de quedarme ahí, eh, quedarme ahí cerca de esa persona, o simplemente sin odio, sin resentimiento, sin venganza, sin desquite, alejarme, porque no siempre tengo que estar ahí, porque muchas veces el alejarme ayuda más. O sea, es tener la sabiduría del Señor para actuar, para servir, digamos que para perdonar, que es un poco más fácil que amar y servir, eso es más difícil, porque uno perdona, pero como que se aleja. Pero si tengo que amar y fuera de eso servirle, eso es un poco más difícil y no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Entonces la clave aquí tomaría esta frase: tratar a los otros como nos gustaría ser tratados, teniendo sí la compasión y la misericordia necesaria, pero recuerdo que siempre todo guiado por el Señor, porque hay personas con que les gusta, o sea, que son felices pisoteando, y yo no me voy a quedar de tapete tampoco, porque ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi valor? ¿Sí? O sea, no hay una estructura, no hay algo aquí puntualmente dicho. Hay que actuar con la sabiduría del Señor, saber amar al prójimo, pero recordemos, como nos lo ha enseñado el Señor, primero amando a Dios, amándonos entre nosotros como Él nos amó, pero también amando al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Teniendo esa sabiduría que solo me da Dios, y esa sabiduría la tomo de esa sabiduría, eso que me lleva a tomar las decisiones de cómo actuar con misericordia, la tomo del Evangelio, la tomo, perdón, del Salmo, y la tomo de la primera lectura del Salmo, en esa respuesta tan bonita que dice: guíame, Señor, por el camino recto, guíame, que sea el Señor que dirija nuestro actuar, nuestra actitud, si tengo que no solo perdonar, sino también ayudar y amar, o por lo menos no odiar al prójimo, porque el Señor es el que nos conoce, Él nos sondea, Él sabe lo que sentimos, Él sabe lo que hay en nosotros, Él sabe, Él sí que conoce las situaciones. Entonces es el Señor y su sabiduría la que nos tiene que guiar. Y recordando aquí, como lo dice también San Pablo, que el amor, el amor, pero el amor de Dios, no el amor a la manera humana, que es totalmente equivocada. Es el amor de Dios que me edifica y que no me deja engreír, que no es el conocimiento, la formación, que son importantes, no quiere decir aquí que no son necesarios, pero dejándome edificar por el amor en el orden que el Señor nos da. Primero Él, entonces sé cómo actuar, sé cómo decidir, sé cómo amar, incluso hasta servirle a aquel a quien me hace daño, no necesariamente enemigos. Hay gente que dice: yo no tengo enemigos, pero siempre tenemos a alguien que se nos vuelve como esa piedrita en el zapato. Y recordándonos también que en mis actuaciones, aquí pues San Pablo nos habla de comer carne o no, pero yo lo generalizo en mis actuaciones, mis actitudes, no que sean pecado o no, si se vuelven piedra de tropiezo o escándalo para mi hermano, pues que en ese sentido también lo piense bien, especialmente para aquellos hermanos que están comenzando. Todos no tienen la madurez de decir: bueno, hagan lo que ellos dicen, pero lo que ellos hacen, o que también es humano, o que el Señor a todos nos perdone, que no somos perfectos. Si yo actuaciones, conductas, hábitos o situaciones o decisiones que yo tome, así no sean pecado, se vuelven piedra de tropiezo para un hermano, aquí dice inseguro, que un hermano que hasta ahora está empezando, que está empezando en esos caminos, pues abstenerme, no importa, por amor a ese hermano, por amor al mensaje, por amor al evangelio, porque cualquier otra cosa a la que yo me apego y no me importa ser testimonio o no,
yo creo que eso de cierta manera también se vuelve una idolatría y eso es esa carne a la que se refiere San Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, Marta Lucía, por favor. Martica nos quería compartir algo. Ah, es que estaba escribiendo en el chat que se le estaba yendo la voz a Nancy muy bajita, pero sí, yo digo que pues, refiriéndonos a no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, es como, pues eso es por gracia de Dios, nosotros humanamente es bien complicado, uno va teniendo cada vez más claridad en esto, más fuerza, pero no deja de sentirse, no nos dejamos de sentir de pronto lastimados por algo, ¿cierto? Que nuestros entornos, pues qué bueno que el entorno siempre fueron todos los del grupo de oración, ahí es como más fácil, porque ahí pues se cuida mucho eso, pero como hay tantos entornos, sí, el trabajo, la familia, es algo. Es algo difícil, es muy difícil y solamente si alguien decía, no, es que uno solo no puede, si el Señor no está ahí mediando, ayudando, es casi imposible, porque de pronto nosotros sí cedamos ante alguien o bueno, ahí mejoró la relación, pero de eso allá queda la espinita o queda una relación como restaurada superficialmente pero no desde el corazón, como es con el Señor, ¿sí? Como lo decía Nancy al Señor, nosotros no lo podemos estructurar, no lo podemos encasillar, no, o sea, las cosas con Él son bien diferentes porque, por ejemplo, ahí hay pasajes de la Biblia que nos dejan como, y entonces, sí, porque nosotros decimos, no, acá entre nosotros, y amar al que me ama es muy fácil, al que me trata bien, pero, pero ya cuando entramos a sentir que, pues, que alguien me hirió, que me rechazó, que pues ahí es donde nos probamos nosotros en el fuego, como se dice. Los probamos en el fuego porque es como la práctica real, hablar de esto, sí, ay, sí, tan bonito, eh, como dice la canción, ama a todos como hermanos, hace el bien, todo eso suena muy lindo y sí, hay ocasiones que el Señor nos ha podido ayudar para nosotros superar cosas bueno, aquí no le respondí de la misma manera, aquí logré, gracias al Señor, no entrar en contienda, en fin, en tantas situaciones. Pero como siempre, como lo decía el Evangelio de ayer, pues la recompensa, ¿no? Yo creo que si nosotros a veces, cuando hay una carrera, yo creo que la meta pensar en lo que, digamos, el primer, el segundo lugar, qué sé yo, es lo que anima al atleta a ponerle todo, o sea, a poner toda la fuerza, a esforzarse, a sacrificar lo que sea, a dar más, a tal vez sentir que ya no puede más y que ya va a parar o ya va a tirar la toalla, pero piensa en eso y eso le da fuerza, energía, ánimo, ¿sí? Entonces esa meta, esa medida rebosante, o sea, el Señor es muy generoso cuando de premios, por decirlo así, o de recompensas se refiere. Es muy, muy generoso. Él, él digamos que dice, vamos a ver si con esto se animan, si con este premio que se van a ganar, se animan a hacer las cosas como yo quiero que las hagan. Entonces, bueno, pensemos de pronto eso nos ayude, ¿no? A pensar en esa medida llena, rebosante, que se riega,
O sea, el Señor no escatima en gastos. El Señor es demasiado generoso. La generosidad del Señor no tiene límites. Entonces, de pronto eso también nos ayude a, a eso, esforzarnos y saber que tenemos su gracia y que podemos lograr muchas cosas. Yo en estos días, pues, yo siento, no sé, uno a veces, uno dice, no es que yo siento, o sea, pero no, es que no le ha dicho nada, pero yo siento que esa persona algo por la actitud, la mirada, el saludo, digo, algo tiene esta persona, pero yo digo, no, pues yo no puedo confrontar y decirle, venga, ¿a usted qué le pasa conmigo? ¿Qué es lo que le pasa? Dígame a ver qué, porque de esa manera de pronto es muy así, muy, como muy forzado, ¿no? Entonces, pues nada, estoy orándole al Señor porque pues es alguien del grupo de oración, ¿sí? Es alguien del grupo de oración y pues yo ahorita estoy coordinando el grupo y uno ahí puede cometer y verse sometido a muchas pruebas y cometer muchos errores. Pero dice, no, es fácil, eso le dice a uno a todos ahí que colaboren. No, es muy difícil, porque a veces uno no encuentra la manera, se equivoca, y yo siento, porque yo conozco a esa persona, sí, entonces, bueno, la paz. Empezando porque me decía Martica, y ya me dice Marta. Con eso yo ya dije, acá pasa algo. Lo que me está diciendo Marta, sí, siempre me ha dicho Martica y así. Entonces, sí, como el abrazo. Yo siento el abrazo que es como forzadito. Sí, señora, acá pasa algo. Entonces yo me empecé a sentir como angustia y oré y pues en el último grupo pues pasó lo mismo, pero ya sentí paz. Y la miré y le pregunté algo y, ay, ¿cómo has seguido? Y bueno, lo que sea yo pues me dispuse con el Señor, ¿sí? No, pero ¿qué le pasará? Necesito saber por qué. No, no, no necesito saber. Solo necesito pues que el Señor sea el mediador ahí y que lo que sea que haya, pues el Señor lo quite, ¿sí? Porque pues para qué eso así como, ¿qué fue? Si de pronto llega el momento, el Señor les pone, no, mira, es que pues me sentí mal por tal cosa, pues bueno, bendito Dios. Pero sí, el Señor es el que logra que uno llegue a ese punto donde no se sienta, digamos, aludido o sí, no se sienta herido por todo, ¿sí? Por todo. Yo soy muy sensible, soy muy, estoy como muy mimada en mi casa. Entonces, claro, cualquier palabrita por ahí, ay, entonces ya me siento, pero el Señor me ha ayudado mucho con eso. Entonces, pues nada, hermanitos, tengamos esa alegría, esa esperanza que tenemos, a pesar de nuestra debilidad, de nuestros errores, de todo, tenemos ahí al Señor, que es el que nos fortalece, nos ayuda y nos ayuda a estar luchando día a día con todos estos sentires nuestros tan humanos. Amén. Gracias, Martica. ¿Quién más nos quiere compartir? Graciela, Graciela, siga, por favor. gracias, muy amable. Bueno, hoy la palabra me enseña y me enseña más que enseñarme, qué admiración cuando el Señor nos dice que amar a los enemigos, ¿cierto? Amar a esas personas que nos hacen daño. Obviamente que uno lo ve difícil y para uno es supremamente difícil. Dice, ¿cómo va uno poder como perdonar o hablarle o qué sé yo? Pero mira, él en esta, la palabra de él dice que si le pegan en una mejilla, ponga la otra. ¡Ah! Dios mío, a uno, lo digo por mí, que parece que es tan difícil porque uno no la pone, más bien seguro uno pone la otra mano y también contesta igual. Pero acá la palabra nos está enseñando que debemos de dejarse de ser violentos, ¿cierto? De ser tan agresivos. A mí personalmente me ha enseñado a ser más, como más, bajar esa soberbia, digámoslo, porque dentro de los mismos grupos,
los grupos donde estamos asistiendo, también hay a veces esa provocación, también se ve uno esa indiferencia. Señor Dios, ¿y en qué estamos? Yo me pregunto, ¿y en qué estamos? ¿Por qué estamos así, Señor Dios? Y lo que decía la hermanita ahorita, uno no sabe cómo actuar, uno no sabe cómo decir. Cuando Norma nos dice que el abrazo, el bienvenido de la paz, le cuesta a uno un poco con esas personas que tienen uno esa indiferencia, porque uno no sabe, Señor. Y bueno, ahí no nos queda simplemente que pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto? Que por favor me ayude a doblegar. Tendría que serlo uno por uno mismo, no ir como a hablarle a la otra persona porque no sé, ¿verdad? La otra persona cómo lo tome, pero sí seguir obrando y darles gracias a Dios y pedirle cada día a Dios que nos ayude a manejar estas situaciones que no son fáciles, en verdad, porque cómo una persona lo puede a uno como maldecir, ¿cierto? Calumniar. Y bueno, uno en esos momentos uno dice, yo le dejo todo a Dios, que sea Dios obrando y pidiéndole porque Él es el único. De verdad que la oración es muy grande, es poderosa, es fuerte y tenemos que, o tengo que poner primeramente a Dios en todo. Como decía las palabras de Santa Teresita, ella en su pequeñez y su fragilidad se manifestaba profundamente agradecida por haber sido obsequiada con esa maravillosa experiencia del perdón. Ella con esa nobleza, con ese amor, con esa alegría, pudo transformar tantas personas, tantos corazones. También es una frase tan bonita del padre Cherker, practicada con el perdón. Dice que proveniente el preveniente con su asesino y nos enseñó a todos nosotros que si se puede, que sí se puede, que la oración puede promover esos mismos sentimientos del corazón de Cristo en los nuestros, asistidos por la gracia, por la experiencia, por el perdón y reconocernos como hemos sido amados. Y si nosotros hemos sido amados y saber que Dios nos ama, saber que Dios nos pone en este camino para seguir estas enseñanzas que Dios nos ha puesto o me ha puesto a mí más bien en este camino, en este grupo. Yo le doy tantas gracias a Dios, primeramente a Norman, porque de verdad que uno aprende de tantas cosas, de tantas experiencias y de tanto amor, que solo sé que con la oración podemos perdonar, que con la oración va nuestro corazón aplacándonos, que con la oración y con la palabra de Dios siempre, porque Dios es bueno, porque Dios es grande y maravilloso. Y así mismo podemos ir proyectando a las demás personas, a nuestra familia, a nuestros hijos y, qué sé yo, a las personas que nos rodean. Dale siempre gracias a Dios. Gracias, muy amable. Dios los bendiga. Gracias, Gracilita, por sus palabras muy hermosas, preciso en este momento. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Martica, no hay manos, no. Ah, ya, Normita. Creo que se le cayó la señal a Martica, me da la impresión. Sí, Esperemos señor. un segundo. Ay, qué pena, se me salió la llamada. Entonces, de verdad que veo que ya no van a haber más manitas, voy a dar mi discernimiento. Entonces, yo les dejo esta frase que me llamó mucho la atención, que dice, así como nosotros amemos y sirvamos y tratemos a los demás, el Señor nos tratará cuando acudamos a Él. Entonces, me deja esa reflexión
que el Señor nos ama a buenos y malos y que solamente con la gracia del Señor y con la oración, como decía la compañera, y con esa disposición que tengamos de corazón, nos llenamos del amor de Dios. Amén. Normita, lo dejo en sala, por favor. Gracias. Gracias, Martica. Dios la bendiga. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente, mis hermanitos. Eh, en la primera lectura encontramos a unos griegos que por sus excesivos conocimientos, su excesiva historia y su excesiva filosofía, eh, pues habían conocido tal vez muchos dioses, dioses con D minúscula, ¿no? Allá en Grecia era donde estaba el Areópago, y el Areópago era como un gran templo en donde la gente iba a orar cada uno a su propio dios. Entonces ahí estarían, no sé, imágenes de Astarte, de Zeus, bueno, no sé, de una cantidad de dioses mitológicos griegos. Para ellos, parece que para los griegos, lo importante era la manera de realizar el culto a sus dioses. Y tenían muchas maneras de celebrar culto a sus dioses y obviamente dioses falsos, o sea, dioses que no son reales. Entonces, ¿qué les dice San Pablo? San Pablo les dice que tanto conocimiento, tanta filosofía, tanta historia, los engríe. Y de una vez aterriza el tema. Dice, en cambio, el amor edifica. O sea, ustedes ya lo han dicho. Hoy en día todavía existe muchísimo eso y lo hemos compartido en estos días. Hay personas que creen que seguir a Dios es saber mucho de él, leer muchísima Biblia, estudiar teología, ciencias bíblicas, eh, exégesis, hermenéutica y todas las ramas de la religión sí, de la iglesia, de la religión, de lo que sea, como se quiera llamar. Y creen que eso es seguir a Dios. Y San Pablo los aterriza y dice, pues eso no es nada. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce como es debido, es decir, todavía le falta mucho por conocer. Yo les decía a ustedes qué día que yo aprendí desde muy temprano en mi caminar espiritual que la vida espiritual, la vida religiosa es como un embudo, que cuando uno sube por las paredes del embudo, entre más sube, entre más aprende, más le falta por aprender. En cambio, si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Está diciendo que lo importantísimo, lo fundamental es tener un EPD, un encuentro personal con Dios, o un EPC, un encuentro personal con Cristo. Eso es lo fundamental, eso es lo básico. Yo conocer a Dios y que Dios me conozca a mí. Estamos hablando en los términos religiosos del pueblo griego. Ahora, parece que a Pablo le están preguntando sobre el tema de los alimentos, de las comidas que se ofrecen a los ídolos. Eh, Norman, y si yo tengo una imagen que fue rezada por una bruja, una imagen de la Virgen María, y esa bruja rezó la imagen, ¿será bueno o será malo? ¿Será bueno o será malo comer carne en Cuaresma? ¿Será bueno o será malo, eh, no sé, tener velas negras, rojas, azules, amarillas, blancas? Entonces, ¿qué pasa? Para los griegos la religión estaba afuera, afuera de ellos. Eran expresiones religiosas, expresiones cultuales. Y a ellos les preocupaba mucho la forma en que se hacía eso. Entonces vienen y le preguntan a Pablo sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos.
Pues parece que hacían algunas ceremonias, mataban algunos animales o llevaban comida y se la ofrecían a esos ídolos. Y después se la comían ellos. Sabemos que, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada. ¿Un ídolo qué? No es nada. Subrayen esa frase. Ténganla en cuenta. Un ídolo no es nada. Y cuando decimos nada es nada. Un ídolo es yeso, madera, metal. Es decir, esa cosa cobra connotación o tiene importancia solamente en la medida que la persona se la dé. Supongamos que alguien lleva la camándula, pero la lleva como un amuleto, la lleva como un amuleto. Para esa persona, la camándula es protección, pero es para ella, solamente para ella. Ah, pero es que eso nos han enseñado. Bueno, porque para esa persona que enseñó eso, la camándula significa eso y representa eso. Pero dice San Pablo, tranquilos, ustedes no se afanen, no se afanen. Al fin y al cabo, esto se puede destruir en cualquier momento. Una imagen de la Virgen María, un cuadro, una estatua de San Miguel Arcángel, qué sé yo. Eso en cualquier momento puede ser destruido, se puede dañar, se puede romper. Pues estoy hablando, y aquí estoy hablando, ojo, en términos de nuestros hermanitos no católicos, porque como ellos nos acusan de idolatras. Pero ojo, Pablo está diciendo que de alguna manera el ídolo es ídolo porque alguien lo idolatra, porque el ídolo en sí mismo no es nada, es una imagen, es un yeso. Aquí viene la pelea, Norman, entonces para nosotros católicos, ¿qué es una imagen? Para nosotros los católicos, esto es una expresión de fe. No es un amuleto, no es un fetiche, no es un talismán. Esto es una expresión de fe. Expresión. Exhale, exhalar. ¿Sí? Expresar mi fe. Es una manera de expresar mi fe. Pero no es objeto de fe. O sea, que yo crea que porque me pongo la camándula me va a ir bien. A ver, eso lo creían los griegos. Miren ustedes cuán atrasadas están las personas que todavía creen o piensan como estos griegos hace 2000 años. No han evolucionado, no han crecido, no han aprendido, no han madurado. Para nosotros es una expresión de fe y una expresión muy válida. Y todas las imágenes que tenemos para nosotros son expresiones de nuestra fe y expresiones muy válidas. Sabemos que en el mundo un ídolo no es nada y que no hay más que un Dios, un solo Dios. Para ellos, para los griegos, había muchos dioses. Pues aunque están los que son dioses, está hablando con Dios de pequeña, en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, señores con S minúscula. Para nosotros no hay más que un Dios con D mayúscula, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor con S mayúscula, Jesucristo. Miren, Pablo está aquí colocando el fundamento de los griegos quieren irse por las arandelas. El católico que no se ha formado, el católico que no entiende, que no ha crecido, que no tiene una vida de oración, que no conoce la palabra de Dios, casi siempre se va por las arandelas. Casi siempre se va por las arandelas. Y depende de las cosas externas. ¿Qué le vamos a hacer? Por quien existe todo y nosotros por medio de él. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos acostumbrados a la idolatría. Recuerden que la idolatría nace en el corazón de la persona. La idolatría nace en el corazón de la persona. Cuando una persona cree que una cosa es Dios, cuando en realidad no es Dios. Cuando una persona cree que una cosa tiene poderes sobrenaturales, cuando en realidad no tiene poderes sobrenaturales. Ahí nace la idolatría. Pero eso no es culpa ni de la imagen, eso ni es culpa de Dios. Somos libres. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos acostumbrados a la idolatría
hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo. A ver, entonces, esa carne que supuestamente fue consagrada al ídolo, está contaminada, es mala, es sucia. Ya lo decía Celina, no, se la pueden comer tranquilos. Esa carne no tiene nada más ni nada menos diferente a todas las otras carnes cualquiera. Acostumbrados a la idolatría hasta hace poco comen pensando que la carne está consagrada al ídolo. Y como su conciencia está insegura, se mancha. Yo diría, se siente manchado, se siente pecador. Ay, Norman, comí carne en Cuaresma, pequé. Fue que su conciencia lo que le hizo sentir pecador. Pero que comer carne en Cuaresma sea pecado, no, no es pecado. La iglesia nos propone hacer un ayuno y nosotros en el ejercicio de nuestra libertad aceptamos o no aceptamos hacer ese ayuno. Ay, no, entonces el pecado no es comer carne. No, a lo mejor el pecado fue ser desobediente, por ejemplo. Pero no fue comer carne. Una persona que no ha comido carne en todo el año y en Cuaresma le regalan carne. No comió carne en todo el año porque no había con qué. Y en Cuaresma le dieron carne. Cómasela. Así por tanto, se pide tu conocimiento, dice, así por tu conocimiento se pierde el inseguro. Un hermano por quien Cristo murió, al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando que su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? La persona que siente que está pecando al hacer eso, generalmente va a conducir a otros a pensar y a sentir de la misma manera. Supongamos aquí supongamos que nosotros decimos que comer carne de perro es pecado, supongamos. Entonces, se divulga la idea de que todo aquel que coma carne de perro pecó, es un pecado. Usted llega un día a una hamburguesería donde venden hamburguesas y se come una hamburguesa. Y después de que se la comió, alguien le dice, esa carne fue hecha con carne de perro, esa hamburguesa fue hecha con carne de perro. ¡Oh! Y usted se siente pecado. Fíjense ustedes dónde nació el pecado. En que alguien dijo que esto era pecado. Pero es pecado haberse comido la hamburguesa. No, tal vez era antihigiénico, pero no será pecado. Entonces dice que muchas veces las personas por su propia conciencia, teniendo contaminada su conciencia, hacen creer a los demás que también eso es malo, que eso también es pecado, pero porque para ellos su religión es externa, es de afuera. Es una religión que tiene más que ver con cómo se relacionan ellos con Dios, que no cómo Dios se relaciona con ellos. Turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Por eso, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne. Aquí está ya hablando del testimonio. Entonces, para ustedes, comer carne de perro es pecado. Para mí, no. Y a lo mejor a mí me dicen, allá en esa hamburguesería venden carne, las hamburguesas las hacen con carne de perro. Pues yo hoy me la como. Ah, pero uno de ustedes va y me mira a comer esa carne. Y enseguida dicen, ah, Norman es pecador porque está comiendo de esa carne que es pecado comer. Entonces Pablo dice, y entonces así esa persona me termina juzgando, me termina criticando y se termina perdiendo. Porque al juzgarme y al criticarme, pues peca también contra Dios. Entonces, San Pablo, ¿qué está diciendo? Ah, bueno, si se trata de la salvación de mi hermano, pues mejor no como de esa carne, para que mi hermano no se pierda. Pero no porque sea pecado, o no pecado comer eso, sino por la conciencia de mi hermano. Voy a dar otro ejemplo. Nosotros vivimos en una cultura monogámica, en donde
Se supone que todos debemos de tener o una sola esposa o un solo esposo. No más. Entonces, pero vamos a África. Y allá nos encontramos con que un solo señor tiene 10 mujeres. Para nosotros eso es pecado, es adulterio. ¿Cómo se le ocurre vivir con 10 mujeres? Y ese señor de pronto vamos y le compartimos la palabra de Dios, lo evangelizamos y lo evangelizamos desde nuestra cultura y le decimos a él, mire que usted está cometiendo pecado, usted tiene que entre todas las 10 elegir una sola y quedarse con ella y así con él, con ella hasta que la muerte lo separe. Lo puedo inducir con mi enseñanza, pero no más. Y lo puedo hacer sentir pecador. Y puede decir, ay, yo no sabía que eso era pecado. Y saca a las 9 que estaban conviviendo con él y deja solamente uno. Listo, no hay problema. Pero para él eso era pecado. No, para él no era pecado. Entonces, la fe y la religión tienen mucho que ver con nuestra cultura. Nosotros aprendemos de la cultura judía y nosotros copiamos y aceptamos las normas, los estatutos, los mandamientos que el Señor le dio a la cultura judía, a la religión judía. Nosotros somos judeocristianos de alguna manera. Y debemos de procurar que nuestra fe lleve más que si esto es pecado o no es pecado, debemos de procurar que nuestra manera de ver las cosas y de nuestra manera de creer lleve a todos a la salvación. Y si por llevar a otros a la salvación yo me debo de cohibir de algo, bendito y alabado sea Dios. Entonces en el Evangelio de hoy, el Señor nos ayuda a entender cuál es el fundamento de nuestra fe, cuál es el centro, cuál es el eje, qué es lo que realmente importa. Importan las imágenes, importa todos los ritos que nosotros hacemos y tenemos. No, nos lleva al centro, nos lleva al eje. Esto es ser católico, esto es ser cristiano. A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que los maldicen, a los que os calumnian. Al que te pegue de una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no se lo impidas que tome también la túnica. A quien te pida, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Eso es lo que está diciendo. Nuestra fe se fundamenta es en esto, no tanto en los cultos externos. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, ir tantísimo a misa y tener todos los sacramentos y tener todas las consagraciones? Ya me consagré a la Virgen María, ya me consagré a San José, ya me consagré a San Miguel Arcángel, ya me consagré al Divino Niño Jesús, ya me consagré, Dios Santo. Si nuestra relación con los demás, nuestro comportamiento con los demás no va con miras a la salvación del otro y a mi propia salvación. Al que te pegue una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no se lo impidas. Tratad a los demás como queréis que os traten, que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien solo a los que los hacen el bien, pues ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen exactamente lo mismo. Si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarles. Por el contrario, amad a vuestros enemigos. Mire, esta es nuestra religión. Esta debe ser nuestra fe. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y los desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Qué sentido tiene, mis hermanos, que hagamos tantos rosarios a veces? Si seguimos llenos de odios, de rencores, de resentimientos, de divisiones, de partidismos, de orgullo, de vanidad, de vanagloria.
¿Qué sentido tiene tanto culto, tanta religión? ¿De qué nos sirve tener nuestros templos tan brillantes, los pisos y las butacas, si no sirve para que la gente vaya allá a adorar a Dios? ¿De qué nos sirve tener semejantes vitrales, imágenes tan bonitas, las columnas de nuestros templos recubiertas en papelillo de oro? ¿De qué nos sirve tanta hermosura y tanta belleza si lo que hay aquí adentro no está en relación con Dios? ¿De qué nos sirve tantas creencias, tantos santos, tantas devociones, tantas novenas, si este corazón aquí está vacío? Entonces, San Pablo y el Evangelio de hoy nos ayuda a centrarnos en donde debe estar. Ayer, el Evangelio de ayer nos decía algo muy importante, y es que el Señor nos elige, nos escogió primero, dice que escogió a unos discípulos y luego de esos discípulos escogió a unos apóstoles. Y bueno, de alguna manera nos está diciendo que a nosotros también nos escogió como apóstoles, aunque ya estudiamos el tema de la autoridad del apóstol. Es precisamente para vivir esta fe, para vivir esta manera de creer en Dios. Por eso, mis hermanos, el Salmo nos invita a reconocer nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Primero, que nos reconciliemos con Él y que tengamos un claro conocimiento de Él. No solamente que nos dediquemos a rendirle culto a un Dios que no conocemos, a un Dios desconocido. Segundo, que nos reconciliemos con nosotros mismos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y cuando me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Es que Dios sí nos conoce. Es como que aquí no se trata de qué tan religiosos somos, sino de qué tanto nos hemos dejado conocer por Dios y qué tanto que lo conocemos realmente a Él. Su corazón, su voluntad, su propósito. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Mira si mi forma de creer en ti. Mira si mi religión, si mi religiosidad, si mi espiritualidad se desvía, y enderézala. Guíame por el camino eterno. Guíame por el camino recto. Que no termine yo siendo un platillo discordante, que no termine yo siendo alguien que hace mucha bulla, pero que por dentro, nada, mucho tilín, tilín, pocas paletas. Nos has llamado y, Señor, nos has escogido para que vivamos este evangelio, esta condensación del evangelio, este resumen del evangelio. Amar, ser misericordiosos, no juzgar, perdonar, servir a los demás, en fin. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar un momentito. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos centras. Gracias porque nos condensas el mensaje para que no nos vayamos por las ramas, para que no perdamos el camino. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque nos has permitido conocerte y nos conoces. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. En tus benditas manos nos colocamos. Padre, por favor, yo te pido que nos quites tantas arandelas que no nos sirven en nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual, que nos ayudes a centrarnos en lo que realmente importa, en lo que realmente vale, que todo lo demás es simple añadidura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que, como ejemplo de Mamita María, seamos tan sinceros de corazón, llenémonos de sus virtudes para nosotros reconocer en Cristo a cada uno de nuestros hermanos a quienes le servimos. Amén. Amén. Para que nos amemos unos a otros como el Señor nos ha amado. Amén. Para que Para sea que por Dios Todopoderoso y por Mamita María y el Espíritu de Dios,
podamos llegar a tener ese corazón noble y asimismo amarnos unos a otros. Amén. Amén. Papito Dios, regálanos tu bendición y que esta bendición no sea un fetiche, sino que esta bendición sea una declaración nuestra. Declaramos que creemos en ti, pero también declaramos que has muerto por amor a nosotros. Y también nosotros queremos aprender a morir a nosotros mismos para poder vivir lo que tú quieres que vivamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, ¿cómo crecer más? ¿Cómo aprender más? ¿Cómo adquirir más conocimientos? Asistiendo a los grupos de oración. Es la mejor manera. Los invito. Vayan a los grupos de oración. A los que están en pantalla, usted puede ampliar la pantalla ahí un momentico y puede hacerle una, se me olvidó ahorita, una captura y ahí va a tener las direcciones, las Captura de horas pantalla. y todo. Todos los de lunes a sábado tenemos grupos de oración. Vaya a un grupo de oración en su parroquia. Busque un grupo de oración. Ojalá y sea carismático. Vaya a los grupos de oración. No se le olvide. Segundo, no se le olvide apoyarnos a través del NEC. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a todos los hermanos que nos ayudan a través del NEC a sostener este canal, a sostener este servicio, a sostener la misión, Señor. Bendícelos, lávalos con tu bendita sangre. Bendice ese número que aparece en pantalla, Señor, para que se multiplique esa bendición económica. Bendice ese 301-551-2161. Bendice el servicio que nos presta Milenita, Señor. Glorifícate, mi bendito Dios. Bendice la vida de los hermanos que nos ayudan. No se les olvide, a las 3 de la tarde ofrecemos el Santo Rosario. Y le pedimos a Papá Dios que nos enseñe y que nos ayude a ser verdaderos cristianos. Todos los días, de lunes a sábado, estamos aquí. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchas felicidades.